es darles una probadita a la idea que tienen a detalle, por ejemplo, la producción de la sericultura, cómo se cría el gusano de seda para que se elabore la seda, justamente, ¿no? Que es un invento también de los chinos. Y hay una leyenda muy bonita, en donde dicen que la esposa de un emperador estaba un día bajo la sombra de un árbol de morera, y entonces tenía su taza de té calientito. Ya ven que a ellos les encanta tomar té a todas horas, y entonces cayó del árbol, que es de esa hoja de la que se alimenta el gusano de seda, un capullo de este gusano en su taza, y entonces como estaba el agua pues algo caliente, se empieza a deshacer el capullo, y ella se da cuenta y empieza a jalar el hilito del capullo y lo empieza a enrollar, a devanar, y es así como se da cuenta de que puede reproducir ese proceso y puede crear pues una tela, que en este caso es la seda. Esa es una de las versiones que existen desde el mito de cómo descubrieron los chinos la cría del gusano de seda, pero a ellos les debemos eso, la sericultura. Y bueno, incluso la seda llegó a ser tan importante, por ejemplo, este atuendo que tenemos aquí es de seda justamente, y los que están de aquel lado, que incluso ellos han sido comerciantes todo el tiempo, no es verdad que solo en el presente. Ellos han sido personas con mucha inventiva, con un gran desarrollo tecnológico desde siempre, y también grandes comerciantes. De hecho, crearon la ruta de la seda, que unía a Europa con Asia, imagínense. Y uno de los productos que más se comerciaba era la seda, aunque no era lo único. También la porcelana, también el bronce, también especies, ideas, conocimientos. Entonces inventaron la seda y los brocados, o sea, los bordados así con relieve sobre la tela, y los propios bordados. Entonces, bueno, ahora aquí tenemos otro tesoro nacional de China. Estas piezas están asociadas a lo que nosotros conocemos como la ópera de Beijing, que es la capital del país. Y se le llama de esta manera porque justo en la capital del país es donde están los principales lugares en donde se presenta esta representación escénica. Ahora, nosotros decimos ópera de Beijing para entenderle, pero no tengamos la idea de que es lo mismo que la ópera o el teatro europeos, para nada. Es algo muy diferente. Para empezar, aquí las representaciones, lo que se representa es el folclore popular de China, venido de la música o de la danza, que nace 2500 años atrás en el campo y en la ciudad. Ya ven que ellos principalmente eran un pueblo de agricultores. Entonces, pues tenían que hacer ritos a diferentes deidades, festivales a los elementos de la naturaleza, y ahí viene surgiendo un repertorio de danzas, de música, que eso es justamente lo que, digamos, que se resume y retoma lo que llamamos la ópera de Beijing. Entonces, acuérdense, lo que se representa son siempre las mismas obras, porque es el folclore popular de China, del común del pueblo. ¿Sí? Entonces, por eso también es un tesoro nacional la ópera de Beijing, y está integrado en esta lista de patrimonio cultural inmaterial que les digo, porque retoma las tradiciones, las costumbres, las creencias populares de China, y que hoy se ha vuelto un arte. El maestro Agustín Martínez Jiménez, experto en estilo Chen, Yang. Para ellos servía al interior de los palacios, porque primero fue utilizado por la realeza, para
dividir las habitaciones en el interior. Si querían la habitación más grande, pues ampliaban, recorrían el biombo. Ya sea que la quisieran más amplia o un espacio más privado, movían el biombo. Este es pequeño, pero hay unos muy grandes que realmente parecen como un muro, ¿no? Y bueno, podían hacerse grandes o pequeños porque se desplegaban. Ahora, este biombo también nos habla de cómo pues era la vida en el interior de los palacios de la realeza china. Sabemos que estaba el gobierno en China era por dinastías, que son familias gobernantes, y el emperador era considerado el hijo del cielo, y tenía a su esposa principal, que era la emperatriz. Otro tesoro nacional de ese país, que también está en esta lista que les comento, que es esta pintura, esta obra maestra del arte universal, que se llama el Festival de Kunming a la orilla del río. El artista fue Zhang Zedong, y él vivió durante la dinastía Song del Norte. Entonces, pues nos ilustra la pintura, pues la vida cotidiana de las personas en China días antes de que se celebre el Festival de Kunming o el Festival de la Primavera, que es justamente el festival destinado a la veneración de los ancestros, que a la fecha, desde hace 2500 años, se celebra. O sea, la creencia en la veneración, en la existencia de los ancestros y su veneración como pilar de la sociedad es una creencia muy presente en la cultura china. Es algo distintivo de ellos. Y de ahí también lo retoman después países como Japón, como Corea. Prácticamente en el sureste asiático también está presente esta idea. Pero bueno, China pues lo transmite, digamos así, a esa área cultural. Y bueno, vamos a ver que esta pintura, aquí les decía, solo tenemos un fragmento, tiene como 5 metros de largo y de alto son como 25 centímetros. Entonces, del lado izquierdo, cuando está la pintura completa, se ve lo rural, y del lado derecho se ve lo urbano. Entonces es un documento incluso histórico y etnográfico muy importante, porque nos muestra las actividades de ese momento, de la época, las actividades comerciales, por ejemplo, nos presenta la actividad marítima, los productos que se vendían, los atuendos, lo que comían, porque no tengo yo ahora una lupa, pero si han hecho réplicas en tercera dimensión de esta pintura, y dicen que hay un establecimiento en donde incluso se ve un abaco. O sea, fíjense, las figuras humanas tienen 1 centímetro de alto, la mayor parte de ellas, un poquito más. Entonces imagínense cómo representaron un abaco, que es un objeto muy chiquito. Entonces es realista la pintura, pero todo es un mundo en miniatura. La caligrafía pues combina las 3 artes del pincel, que son precisamente la escritura, la poesía y la pintura. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay que señalar que en China o en los países orientales, en lo general, pero eso empieza en China, la escritura es la esencia de la civilización. O sea, ¿cuál es el elemento civilizatorio?
que te hace ser civilizado, que te hace ser humano, el aprender a escribir. Frambuesa, chocolate, Duvalín, de moca, mazamorra con queso, chocolate, fresas con crema, queso de ángel, Nutella, canchis de moca. Chocomenta. Este no lo abrimos ya hasta que lleguemos a rodar, ¿vale? Baja ese calendario porque ya no se ve ahí. ¿Cómo me dijo? 35. Le damos fácil, Le damos fácil, Yendo hacia la puerta, que todo lo que pasa por su puerta, la mano sumara en el hogar va a proteger todo lo que va a llamar. Provechito, muchas gracias. La tienes que repartir una semana. Necesitamos mercancía, ¿qué pedo? Ya no tiene nada. Y mucho más por tan solo 10 pesitos.